Sandra, cuéntanos. Pues, profe, si mal no me equivoco, el COPAS viene siendo como un equipo de verificadores interno que lo que hace es ayudar en cuanto son las auditorías, en revisar cualquier riesgo que se presente instantáneamente, ya sea un peligro que se ocasione de un momento a otro o cosas por el estilo, que es básicamente esta es para ayudar a estar pendiente de toda la obra. Tiene una vigencia de 2 años, para de 11 a 50 tiene que ser con 2 representantes del área administrativa, 2 y 4 de operativa. Son dos bases y los 2 suplentes. Listo. Y entre ellos se organiza lo que es presidente, secretario, y el secretario es el que tiene que sacar todas las actas de las reuniones mensuales que tiene que tener el COPAS para poder tener el reporte y pasárselo al responsable de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, entonces miren, son dos grupos de apoyo interno. El COPAS es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y es el equipo de apoyo interno que se encarga de soportar todo el tema de investigación de incidentes y accidentes de trabajo, inspecciones de seguridad, ¿listo? Seguimiento al plan de capacitación y seguimiento al plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo, ¿listo? Entonces, están enfocados específicamente en el qué hacer específico en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, son los trabajadores llamados a conocer de primera mano todo lo que en materia de seguridad y salud en el trabajo se haga dentro de la organización. ¿Listo? Muy enfocados en el tema de prevención de accidentes y enfermedades, de manera, digamos, como muy general. Y se conforma dependiendo del número de trabajadores que tenga la empresa, ¿cierto? Para ese rango, hasta los 50 trabajadores, entonces está conformado por 4 principales y 4 suplentes. Dos en cada caso, 2 por parte del empleador y 2 por parte de los trabajadores con sus respectivos suplentes, ¿cierto? Entonces, digamos que es un comité que si se sabe manejar, puede ayudar bastante porque, digamos, uno puede delegar mucho las tareas de inspección. En el tema es obligatorio que participen en el proceso de investigación de incidentes y accidentes de trabajo. ¿Sí? En el tema, por ejemplo, de las auditorías internas en materia de seguridad y salud en el trabajo también es importante, también deben participar. Entonces, ese grupo, ese COPAS, es súper importante, ¿cierto? Tenerlo conformado y funcionando, ¿cierto? Que no solamente conforma, sino que también hay que garantizar que se reúna, porque deben reunirse mensualmente, ¿cierto? Entonces deben tener evidencias de reuniones mensuales, ¿sí? Y el Comité de Convivencia Laboral es un comité que se encarga exclusivamente de la intervención del riesgo psicosocial desde la perspectiva del acoso laboral. Entonces tenemos una norma específica enfocada a la intervención del el acoso laboral y pues el acoso laboral tiene varias formas, no es solamente, ¿cierto?, el típico acoso que uno entiende de jefe a empleado, sino que también puede darse entre empleados e incluso entre compañeros de trabajo o, digamos, de subalternos hacia jefes también. ¿Listo? Entonces, digamos que no es solamente el típico, digamos, tema de acoso que uno sobreentiende del jefe gritón, maltratador, ¿cierto? Abusador, no, no solamente ese, digamos que, sino que también tiene otras perspectivas, además, pues, obviamente, de las implicaciones que tiene, ¿cierto? Entonces, dar respuesta a esa norma o a esa ley de acoso laboral, ¿cierto? Que digamos que es de obligatoria implementación en las empresas y entonces debe evidenciar gestión en materia de esa ley de acoso laboral, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es como su función principal, la implementación de esa ley de acoso laboral dentro de la empresa, garantizar que se prevengan, ¿cierto?, que ocurran posibles conductas de acoso laboral y en el caso de que ocurran esas conductas, son los llamados a hacer la investigación de esas conductas y hacer la intervención respectiva. Es muy delicado porque, digamos, una conducta de acoso laboral puede tener incluso, puede ser justa causa de terminación de contrato, es objeto de las oficinas del trabajo, entonces digamos que puede llegar a tener una connotación muy grande. Entonces hay que tenerlo funcionando.
Entonces es súper importante conformar y poner a funcionar esos equipos. Por ejemplo, el COPA se reúne mensualmente, mientras que el Comité de Convivencia Laboral se reúne cada 3 meses, ¿cierto? Porque se supone pues que en temas de acoso laboral hay menos acciones para realizar. Pero hay que tenerlos los dos cumpliendo, funcionando y evidenciar que efectivamente si se reúnan, si hagan actividades, que no sean simplemente de papel, porque suele pasar bastante, ¿cierto? Que esos comités suelen ser solamente de papel y va uno a mirar y realmente que yo soy del COPAS, que qué es eso, no, oiga, entonces ese tipo de situaciones que se puedan evidenciar dentro de la organización. ¿Sí? Otro de los requisitos entonces que tenemos, chicos, recuerden que si tienen dudas, preguntas, me pueden levantar la mano y voy resolviendo las duditas específicas que puedan tener ahí al respecto. Tenemos también como otro de los requisitos de esos estándares la política de seguridad y salud en el trabajo. Esa política de seguridad y salud en el trabajo, entonces recuerden que es una política en la cual la gerencia de la compañía se compromete con la seguridad y salud en el trabajo de la organización. Tiene unos debes mínimos que están definidos en la norma, ¿cierto? Si ustedes entran al decreto 1072, a la parte del sistema de gestión, ahí está declarado cuáles son los mínimos que debe contener la política, es decir, qué compromiso expreso debe tener esa política de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, además de cumplir con esos requisitos que establece la norma, esa política, ¿cierto? Tiene que quedar por escrito, ¿cierto? Adicionalmente, debe ser firmada por el representante legal de la organización. ¿Listo? Tiene que tener fecha de publicación, entonces la firman, se publica y adicionalmente hay que comunicarla, es decir, hay que socializar, hay que dejar evidencia de la socialización de esa política, tanto a nivel del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, como a nivel de todo el personal de trabajadores de la organización. Entonces, miren que no es solamente tener la política, sino que adicionalmente, y uno las ve, ¿cierto? Uno las ve publicadas en cartelera, uno ve pues que la empresa, digamos, la tiene, pero además de tenerla, ¿cierto? Debo entonces garantizar que esa política sí esté firmada y sí se haya publicado, ¿cierto? Es decir, que sí se haya comunicado a cada uno de los trabajadores y que los trabajadores la conocen, ¿cierto? No de sabérsela de memoria, porque digamos eso es un error que uno no debe cometer, o sea, usted no puede obligar a un trabajador a que le recite textualmente cuál es la política de seguridad y salud en el trabajo, no. Él debe de entender qué es esa política, para qué es esa política, y si usted logra que el trabajador entienda el para qué existe esa política y qué contiene esa política, usted está ganado, ¿cierto? Porque, digamos, en un proceso de auditoría, lo que usted valida es que el trabajador entienda el para qué existe esa política de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Y ojo con esto, debe revisarse anualmente. No significa que haya que cambiarla cada año, pero sí debe quedar constancia de que esa política se revisa cada año y que esa revisión de esa política, pues digamos que quedó, digamos, como documentada. Entonces debe quedar la evidencia de que esa política en seguridad y salud en el trabajo fue debidamente revisada. ¿Listo? Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos el archivo de retención documental del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Y este, muchachos, es muy ladrilludo, pero hay que tenerlo porque hagan de cuenta que esto es como un índice. ¿Listo? Entonces, resulta que los documentos en seguridad y salud en el trabajo, hay unos documentos que sí o sí deben quedar bajo custodia y que digamos que hacen parte, por ejemplo, del expediente pues del expediente del trabajador. Por ejemplo, los soportes de pago de seguridad social, ¿cierto? Los conceptos médicos ocupacionales, tanto de ingreso de periódicos y de retiro de ese trabajador. Y, por ejemplo, la entrega de elementos de protección personal, las actividades de capacitación, porque digamos, todo eso son elementos probatorios que muestran gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esos documentos tienen, digamos, unos periodos de custodia.
No significa que un trabajador renunció, entonces yo voy tú rompiendo la carpeta y pico y chao, no. O sea, yo como empresa debo garantizar la custodia de toda la documentación que es obligatoria por ley en materia de seguridad y salud en el trabajo, porque son elementos probatorios, muchachos, es muy importante. Entonces, imagínense en el caso de un trabajador que desarrolla una enfermedad laboral y pasó por 5 empresas diferentes en su vida laboral. Es decir, el señor entró a trabajar de 25 años, de 25 a 30 años, y por allá a los 55 años le descubrieron una enfermedad laboral. Yo me tengo que devolver en el tiempo hasta la primera empresa que ese señor trabajó, para mirar si hay asociación entre la exposición al factor de riesgo y el desarrollo de la enfermedad laboral de ese trabajador. Entonces yo necesito recuperar la historia, por ejemplo, de los conceptos médicos ocupacionales de ese trabajador durante toda su vida laboral. Si bien es cierto, deberían ir a la historia clínica de ese trabajador, que estaría en custodia de la EPS de ese trabajador. Eso no siempre pasa. Entonces, a las empresas, quienes fueron empleadores de ese trabajador, en un proceso de calificación de enfermedad laboral, les va a llegar el requerimiento. Pepito Pérez trabajó con usted en el periodo comprendido entre el año 2000 a 2008. Favor enviar evidencias de, entonces le empiezan a pedir, ¿cierto? Pagos y afiliaciones a seguridad social, le piden los conceptos médicos ocupacionales, le piden las evaluaciones, por ejemplo, si es por ejemplo, si es un factor de riesgo medible, por ejemplo, como el ruido, entonces se van a pedir las evidencias de las evaluaciones médicas, de las mediciones ambientales que se hayan hecho durante ese periodo. Entonces usted no puede decir que simplemente votó todo. Si a ese trabajador se le hacía entrega de elementos de protección personal, de qué tipo y dónde está la constancia, entonces hay que guardar los soportes de esas entregas de elementos de protección personal. Listo, entonces miren que eso no es uno como que votando, listo, y sacando el archivo, no, eso hay que guardarlo y hay que custodiarlo, y eso hay que dejarlo por escrito, muchachos, ¿cierto? Entonces eso hay que dejarlo por escrito y hay que garantizar que eso se ejecute dentro de la empresa. Entonces hay que dejar eso muy bien almacenado y no se puede ir pues como botando la información así, así como así, para que tengamos en cuenta que hacer son, digamos, importantes tener dentro del proceso documental. Y adicionalmente, pues si ustedes miran la connotación del sistema de gestión, pues el sistema de gestión documentalmente tiene demasiada información, ¿cierto? Ya como sistema. Entonces, es muy útil que usted tenga como un directorio, ¿listo? O una guía donde usted va guardando, ¿cierto? Donde usted va dejando como evidencia de dónde está cada uno de los documentos que usted va generando en el sistema, ¿cierto? Entonces, es muy útil que piensen en que a la medida que van documentando el sistema de gestión de la empresa, a eso hay que irle creando digamos, como una guía, ¿cierto? Un índice, ¿cierto? Que le permita a usted fácilmente buscar en el sistema de gestión. Porque resulta que cuando usted va a buscar, pues madre, ¿dónde es que están los elementos de protección personal? Yo les voy a hacer un ejemplo. Si usted guarda la información en el mismo orden en el cual está diseñada las carpetas del sistema, ¿cierto? Entonces, muy probablemente voy a darle acá, compartir a esta de acá para que miren, aquí haríamos referencia. Entonces, miren, si ustedes, por ejemplo, guardaran su sistema de gestión en función de las carpetas, ¿cierto? Que crean cada una de las etapas del sistema, ¿cierto? Los recursos, la gestión en salud, gestión de peligros y riesgos, amenazas, verificación y mejoramiento. Resulta que si yo voy a ir a buscar las evidencias de entrega de elementos de protección personal, pues yo porque de memoria ya me lo sé, ¿cierto? Pero cualquier otra persona que necesite buscarlo, pues le va a tocar darle por acá a buscar, ¿cierto? Entonces le va a decir acá busque y me va a decir, ah, sí, ¿dónde está lo de los EPPs? ¿Cierto? Pero si usted tiene un manual, entonces usted le dice acá buscar EPP, ¿cierto? Entonces por ahí le va a aparecer, en su búsqueda le va a aparecer muy probablemente, ¿cierto? ¿Dónde está lo de los EPPs? Pero si usted, por ejemplo, crea una guía de documentación, le va a ser mucho más fácil saber, ¿cierto? Que ese documento está en la gestión de peligros y riesgos, en las medidas de prevención y control, en la carpeta de elementos de protección personal. Desde ahí ya usted sabe, ¿cierto? Que ahí está el documento, pero porque ya usted lo maneja. Pero digamos que para fácilmente encontrar eso, no es tan fácil, ¿cierto? Porque puede tener muchas subcarpetas dentro del mismo sistema.
Entonces, es, digamos, muy importante y muy útil que uno diseñe, dependiendo del tamaño del sistema, que uno diseñe, ¿cierto? Un modelo, una guía de documentación, sobre todo pensando en que usted no va a estar eternamente ahí, ¿listo? O que a usted le puede dar un lapsus mental, ¿listo? Y fue madre, ¿dónde es que se guarda eso? ¿Dónde es que lo tengo? Entonces, en la medida que usted va documentando ese sistema, usted va alimentando su documentación, ¿listo? Y usted puede incluso utilizar las opciones de los hipervínculos para que de una vez lo lleve a la carpeta, ¿cierto? Es, digamos, formas de usted ir documentando su sistema, pero ya usted sabe, ¿cierto? En qué parte en qué carpeta, ¿cierto? Está cada uno de los documentos que usted va a necesitar del sistema, asociado a qué? A cada uno de los requisitos que en materia de seguridad y salud en el trabajo a usted le aplican. Entonces usted va colocando así, vea, acá tengo que la designación, la licencia, el curso de 50 horas, el certificado de experiencia laboral. Entonces usted ahí va guardando y va diciendo, ahí tengo esos documentos, de forma que le sea mucho más fácil buscar y ya ir a dónde, a la carpeta específica. Y usted a eso le puede crear hipervínculos. ¿En qué? En su equipo, donde usted tiene almacenada la documentación del sistema. Entonces, muy útil, ¿cierto? Muy importante que ustedes se ingenien y tengan, digamos, muy claro cómo es el tema de documentación en materia del sistema de gestión. Por un lado, los documentos que son obligatorios que hay que tener en custodia y por otro lado, ¿cierto? El tema de tener fácilmente organizada la información, porque créanme que en esto se generan demasiados documentos. Entonces, es súper importante que ustedes sean muy ordenados con esos documentos. Mi forma de trabajar, mi forma de trabajar, yo recomiendo seguir el mismo orden que tiene la lista de verificación de los estándares mínimos, porque eso le permite a usted ir yéndose en el mismo orden en el que, digamos, usted va a hacer la verificación del cumplimiento de requisitos. Entonces, hay que tratar de ser muy organizados, muchachos, con esa información. En algún momento, ¿cierto? Digamos que ustedes creen que todo tiene que ser en físico. ¿O qué creen con relación a ese tema? Profe, yo diría que sería pues muy importante tenerlos en físico también. Entonces, miren, hay documentos que sí o sí se van a generar en físico. Por ejemplo, los registros, es decir, las listas de asistencia, las evaluaciones de capacitación, los certificados médicos, o sea, hay muchos, las inspecciones, hay muchos documentos que ustedes van a generar en físico y sobre todo aquellos documentos que usted necesita hacer firmar. Este tipo de documentos normalmente se generan en físico y pues hay que tenerlos en físico. Pero créanme muchachos que adicionalmente hoy en día es fundamental que usted todo lo que tenga, mire, es mucho más fácil que usted tenga un documento que originalmente fue digital y usted simplemente lo imprime y ya tiene la copia física de ese documento. Pero ¿qué pasa con los documentos que su original es un físico y usted no lo tiene digital? ¿Cierto? Si el físico se le pierde, usted se quedó sin evidencia. ¿Listo? Entonces, ojo que hay que garantizar, eso también lo tienen que tener previsto dentro de las periodicidades, cada cuánto usted va a hacer respaldo de esos documentos en ambos sentidos. Lo que es digital a digital, ¿listo? Y lo que es físico a digital, para garantizar que usted tiene en custodia todas las evidencias del sistema de gestión. Imagínese que a usted le pase, porque ya me ha pasado, que resulta que usted tiene la carpeta de la entrega de elementos de protección personal así todo lindo, llegó la señora de los tintos, se le regó el café de los tintos encima de su carpeta y qué pasó con los registros de asistencia de capacitación. ¿Listo? Ahí quedaron. Se le volteó el termo del agua y ahí quedó la carpeta. Entonces pueden pasar muchas cosas, o sea, le pierden esas evidencias. Entonces no puede uno correr el riesgo de que esas evidencias queden perdidas porque recuerden que son soportes, esos son elementos probatorios. Entonces es súper importante que ustedes no los pierdan ni que se queden por ahí transpapelados, no, súper importante. Entonces hay que ser muy juiciosos, muchachos, con el tema de los archivos en seguridad y salud en el trabajo. Y pues
tristemente, y se los digo, o sea, uno cree, ¿cierto?, que en seguridad y salud en el trabajo trabaja mucha gente, y resulta que aquí termina siendo muchas veces usted con usted, ¿cierto? Por allá, si mucho, tiene usted un ayudante, un auxiliar, y eso pues que lo normal es que trabaja usted con usted, y si mucho con alguien más, ¿listo? Entonces, muchachos, toca un TASE. ¿Qué hay que escanear? Hay que escanear. ¿Qué hay que archivar? Hay que archivar. Y se los digo porque tristemente me he encontrado en realidades de profesionales, ingenieros, administradores que dicen, ah, no, yo por aquí archivando. Y cuando yo le digo, pues es que pues toca archivar, porque es que pues vos no tenés secretaria, no tenés asistente, ¿cierto? Entonces, ¿a quién le toca archivar? A uno, pero no lo miren como una tarea que es, digamos, como, porque yo siento que a veces como que despreciamos esa tarea del archivo y la retención documental en seguridad y salud en el trabajo. No lo miren desde esa perspectiva de que es una labor operativa, pues que tengo que legajar, que tengo que guardar, que tengo que escanear, que guardo aquí, sino que, muchachos, eso son, no se les olvide nunca, o sea, eso lo hacen porque esa es la forma en la que usted está probando, usted está demostrando que se está haciendo gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y es la forma en que usted está custodiando que todo lo que se haga quede en el tiempo. ¿Sí? Si usted no lo hace, nadie más lo va a hacer por usted, créanme, y eso va a quedar ahí y se puede perder muy fácilmente, no va a ser trazable y pues digamos que ese no es el sentido de uno hacer una buena gestión. Entonces, me gusta como que lo tengan dentro de las cosas que sí o sí les va a tocar hacer, ¿cierto? Y que no lo miren como así como a modo despectivo, sino que realmente aporta mucho valor en materia de la gestión en seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Bueno, continuando aquí con los requisitos, entonces tenemos que eh, dentro de las actividades que hay que hacer en materia de seguridad y salud en el trabajo, se encuentra todo lo que es medicina del trabajo, enfocado en temas de prevención y promoción de la salud. ¿Listo? Y ese tema de prevención y promoción, digamos que la forma habitual de usted evidenciar, ¿cierto? Esas intervenciones desde medicina preventiva y del trabajo, pues normalmente son ¿qué? Las jornadas de salud, ¿cierto? Entonces digamos que a nivel de las empresas es muy típico, ¿cierto? O es muy habitual usted evidenciar esas jornadas, la realización de esas jornadas de salud, pero muchas de esas jornadas de salud tienen un fondo, ¿cierto? Y no es simplemente pues que la gente done sangre o que la gente mande a hacer las gafas, ¿cierto? Sino que resulta que eso tiene detrás un análisis que es lo que nosotros llamamos el perfil sociodemográfico de su población trabajadora. ¿Listo? Entonces, usted anualmente, y aunque no es un requisito no es un requisito que hace parte de este grupo de empresas, es un pre que usted tiene que tener sí o sí porque le va a brindar información muy útil para hacer gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y en esa caracterización sociodemográfica de su población trabajadora, usted además de saber cuántos son hombres, cuántos son mujeres, qué edad tienen, qué nivel de escolaridad tienen, que es muy importante, si son casados, solteros, si tienen o no tienen hijos, ¿listo? Esa información, ¿cierto? Que es muy útil. Usted además de eso, usted debe preguntarle a la gente por el tema de estilos de vida y hábitos saludables, ¿cierto? Y eso también usted lo va a cruzar con la información que llega de los exámenes médicos ocupacionales. ¿Por qué? Porque usted necesita saber si su gente, por ejemplo, hace o no hace ejercicio. ¿Listo? Si su gente come o no come saludable. ¿Listo? Entonces usted tiene que preguntarle, las personas, cuántos vasos de agua se toman al día, cuántas son las porciones de frutas y verduras que consumen, cuánto ejercicio o actividad física hace a la semana. ¿Listo? Ese tipo de información le sirve a usted para soportar esas actividades de la jornada de salud. Adicionalmente, recuerden que usted hace exámenes médicos de ingreso y exámenes médicos periódicos. ¿Listo? Y usted ahí se da cuenta cuántos de esos, recuerdan que lo vimos la semana pasada en la matriz de evaluaciones médicas, cuántos de esos llegaron con recomendación, por ejemplo,
para continuar con tratamiento por optometría o oftalmología, ¿cierto? Porque eso sale en el examen médico ocupacional. Entonces usted ahí identifica, no es que yo tengo 50 trabajadores y de esos 50, 20 tienen que utilizar gafas. Ah, no, obligatoriamente meta eso dentro de la jornada de promoción y prevención de la empresa, tráigase a una óptica, que hagan exámenes de optometría para que la gente renueve la fórmula de las gafas y sea mucho más fácil que la gente tenga y esté utilizando la fórmula corregida de las gafas, ¿cierto? ¿Qué más es útil? Usted descubrió que tiene un montón de gente con sobrepeso. ¿Listo? Entonces, eso sale en el examen. Adicional, usted cruzó con la variable y la gente no hace ejercicio. Entonces, ese tipo de información es la que usted le va a soportar las actividades de promoción y prevención en salud. Entonces, usted se va a traer, ¿cierto? Usted va a dictarles a la gente, le va a dictar una charla. Por ejemplo, el tema de loncheras saludables está súper de moda. Usted les va a proporcionar una actividad, por ejemplo, de esparcimiento lúdica, entonces usted les trae una clase de rumba o les programa una actividad de baile, y entonces usted los va llevando a que usted de alguna forma soporte ese tema. Su gente fuma, entonces usted tiene que tener identificado si su población trabajadora es fumadora o no. Y si es fumadora, entonces hay que mirar a ver usted de qué forma puede proyectarles una charla en la cual usted trate de disminuir el consumo del cigarrillo o llevarlo sobre otras alternativas para que no fumen normal, sino que tengan otro tipo de cigarrillos. Entonces miren que todo eso usted lo cruza con base a esa información. Con esos dos elementos usted saca esa información para su jornada de salud, para sus jornadas de salud. Y no tiene que ser una sola, ¿cierto? O sea, normalmente uno agrupa varias actividades el mismo día, pues porque es difícil que le presten a uno la gente, pero usted puede hacer actividades puntuales durante el año enfocadas a esas condiciones de riesgo que usted identificó en su población trabajadora, tanto desde la caracterización sociodemográfica como desde los resultados de las evaluaciones médicas ocupacionales. Entonces usted ahí saca esa información. Bueno, de el tema de restricciones y recomendaciones médico-laborales, entonces miren que eso viene pegado con las evaluaciones médicas ocupacionales. Se los mostré en la matriz, y les dije, pues no es solamente tener el consolidado de qué trabajadores les he hecho examen médico de ingreso, periódico de retiro, sino que adicionalmente yo tengo que tener un manejo del tema de restricciones y recomendaciones médico-laborales. Entonces, uno es las recomendaciones médico generales, que es, por ejemplo, la que hablábamos. Consulte a su oftalmólogo, consulte a su optómetra, métase a un programa de control de peso, continúe con el manejo de su patología por diabetes, por presión arterial alta. Esas son patologías generales. Pero resulta que usted también puede tener trabajadores con restricciones y recomendaciones específicamente asociadas con la labor que hacen. Y recuerden que si a usted le llega un trabajador con una restricción o una recomendación para realizar una labor, como usted ya lo tiene contratado, es obligatorio que usted implemente esa medida restrictiva o recomendatoria que le está dando ese médico. Por ejemplo, resulta que a usted se le coló un trabajador con desviación de columna. Ya lo tiene contratado, no se lo van a echar, ¿listo? Y en la recomendación médica, en la recomendación médica llega la aclaración de que ese trabajador solamente puede manipular máximo 15 kilos de peso. Entonces usted tiene que identificar en las labores que ese trabajador hace, ¿cierto? ¿En qué situación hay exposición a esa condición de riesgo que le identificó el médico? Es decir, ese trabajador en qué casos levanta más de 15 kilos. Si eso ocurre, es decir, si se genera la condición de riesgo, entonces en ese caso, ¿usted qué va a hacer? Usted va a modificar el puesto de trabajo del trabajador o lo va a reubicar. ¿Para qué? Para dar cumplimiento a esa restricción o esa recomendación. Pueden ser definitivas o temporales, ¿cierto? Es decir, a mí el médico me puede decir durante un periodo de 6 meses, durante un periodo de un mes, ¿listo? O de manera permanente, ¿cierto? Entonces, digamos que ese tipo digamos, de observaciones que vienen con los exámenes médicos son muy importantes
que yo las tenga identificadas y que demuestre gestión al respecto, porque si no se me convierte a mí en un arma de doble filo. Y ojo con esto, muchachos, no solamente provienen, pues una de las formas de las que provienen esas restricciones y recomendaciones es desde los exámenes médicos ocupacionales. ¿Listo? Entonces yo mando a mi trabajador al examen médico y ahí le puede salir una restricción o una recomendación. Pero resulta que también vienen de medicina general. Y una que me da como rabia, esa es como de las cosas difíciles de manejar. Entonces algo tan bobo como un trabajador con una uña enterrada. ¿Listo? Entonces resulta que el trabajador tiene su pobre dedito vuelto nada. ¿Listo? Tiene la uña enterrada. Y resulta que el trabajador dentro de sus elementos de protección personal tiene que utilizar botas de seguridad. Botas con puntera de seguridad. ¿Listo? Entonces resulta que llega el médico así todo lindo y dice, no, como ese trabajador tiene esa uña enterrada, no puede utilizar bota con puntera de seguridad. Entonces, ¿usted qué hace con un trabajador cuyo riesgo prioritario, ¿cierto? Entonces, eso hay que gestionarlo, muchachos. Usted no puede hacer el bobo. Usted no puede decir, ah, no, de malas, él verá qué hace. No, usted tiene que mirar de qué forma logra que ese trabajador pueda hacer su labor cumpliendo la restricción médica que le está dando el médico por el periodo de tiempo que el médico lo defina. Y solamente un médico tratante es quien puede levantar una restricción, una recomendación médico-laboral. Solamente un médico. Uno no puede levantar restricciones. Que no, que ya me parece que está muy bien, que el trabajador dice que está súper bien. No, entonces que vaya y consulte y que traiga el levantamiento de la restricción o la recomendación médica. Entonces hay que, digamos que tener muy bien y eso hay que documentarlo, muchachos. O sea, eso hay que hacerle gestión y dejar las evidencias de que identifique bajo qué actividades se genera la exposición a esa condición de riesgo que me está informando el médico y qué hice como empresa para garantizar que esa restricción o recomendación se cumpliera durante el periodo de tiempo. Si las recomendaciones son por periodos de tiempo muy largos, tengo que hacerle seguimiento durante ese periodo de tiempo. Y supongamos que es una restricción por 6 meses, ¿cierto? Entonces, un trabajador que tiene una restricción por 6 meses. Mientras lo operan, mientras pasa el proceso de recuperación habitual, por ejemplo, trabajadores que llegan de un accidente de tránsito, por ejemplo, los famosos accidentes en moto, me llegan con muchas restricciones y recomendaciones. Ese muchacho no puede estar de pie más de 3 horas seguidas, entonces toca hacerle rotación de puesto, ¿cierto? Entonces, mientras él se recupera, mientras hace las terapias, mientras vuelve a fortalecer. Entonces, usted en ese tiempo, suponga que le llega una restricción de 3 meses, usted en esos 3 meses, pues le hace la primera evaluación y usted no le queda tranquilo así como que ya, listo, ya le dije, no, hay que hacerle seguimiento, entonces normalmente uno le hace un seguimiento a los 15 días, al mes y antes de finalizar la restricción, dependiendo de la duración de la restricción. Entonces, eso hay que tenerlo y hay que hacerlo, ¿cierto? Hay que hacerle ese tipo de gestión. Entonces, miren que puede provenir, esas restricciones y recomendaciones pueden provenir de cualquiera de las dos, digamos, de las dos áreas de la medicina, sea por una evaluación médica ocupacional o un médico general también le puede dar a un trabajador una restricción, una recomendación para no desarrollar cierto tipo de funciones asociadas con su labor que le deterioren su estado de salud. Y pueden ser temporales, ¿cierto? Por un periodo de tiempo definido, o pueden ser permanentes. Esas permanentes normalmente surgen cuando tengo trabajadores que han sufrido accidentes de trabajo, por ejemplo, graves, que les dan, por ejemplo, pérdida de capacidad laboral, pero no les da para pensionarse. Por ejemplo, un trabajador con amputación de dedos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una amputación de 2 dedos, por ejemplo, estos 2 dedos, en porcentaje de pérdida de capacidad laboral, eso va como el 35%. Entonces, este trabajador llega así, ¿cierto? Y es un trabajador operativo, tiene que manejar una máquina, ¿listo? Entonces, muy probablemente él no va a poder manipular la máquina igual a como la manipula un trabajador que tenga su mano completa y encima si es la mano dominante. Entonces, por ejemplo, esa restricción es que eso es permanente porque pues qué pesar, pero su trabajador ya no va a volver a recuperar sus 2 deditos. Entonces ya esa restricción para ese trabajador va a ser de manera permanente. Entonces muy probablemente le van a restringir el peso que puede manipular a nivel de las manos, ciertos movimientos repetitivos. Entonces eso ya se le convierte a usted en una condición permanente. ¿Y por qué no se lo pensionaron? Pues porque el porcentaje de pérdida laboral es menor al 50%. Entonces a usted le toca
a hacer, ¿cierto?, intervenciones. Un paréntesis ahí que es importante que tengan en cuenta. Yo no sé si es demasiada información o pues si voy, nadie me ha hecho preguntas, están como muy callados hoy. No sé si... Es que está interesante el tema, profe. Ah, bueno. Sandra, cuéntame. Profe, yo tengo una pregunta. Ajá. Lo que pasa es que mi hermano hace varios días se accidentó en la empresa. Ujú. Entonces tuvo unas fracturas en una mano porque una pulidora o sea, le cogió la mano. Ujú. Él nunca tuvo inducción. Él en el momento, yo diría que la empresa estaba súper encartados porque nunca tuvo inducción. En el momento que él estuvo accidentado, no lo habían afiliado aún a la ARL, a salud, a nada. Y no había firmado contrato todavía y lleva ya 2 meses trabajando. Él en este momento la mano le molesta demasiado porque, o sea, le molesta mucho para hacer las actividades ahí, pues las que le han tenido siempre. Ujú. Entonces él me dice, Sandra, uno ahí, ¿qué puede hacer? Y yo, pues, yo apenas estoy estudiando, me tocas preguntar. Y el médico, digamos, ¿quién lo trató? O sea, ¿lo trataron A cómo? él, a él, a él le hicieron pues intervención, le operaron la mano, Ujú. está en terapia en este momento. Ya ¿cómo se llama? La fisioterapeuta dio pues como una evaluación de que podía volver a trabajar, pero él dice que la mano le sigue molestando demasiado, entonces le mandaron más terapias. Entonces, el médico tratante, él debe pedir cita con el médico tratante, él lo debe estar tratando un ortopedista o un cirujano, dependiendo de quién sea el médico tratante. Ese médico tratante le puede generar a él una restricción temporal para que en su trabajo, ¿cierto?, le modifiquen ciertas labores que son las que le generan la fatiga o, digamos, el dolor en la mano. Pero solamente el médico tratante se la puede dar, ni siquiera la fisio. Entonces debe pedir cita con el médico. Ah, ok. Y hay otra cosita, él hasta el momento, él lleva ya como 4 meses allá trabajando y aún no firma contrato, ¿eso qué puede ser ahí? Ah, pero el contrato se da, digamos que los contratos de trabajo se pueden, o sea, se legalizan o mediante firma o mediante hecho. Y digamos que en el momento en el que él inició, ¿cierto?, a cumplir, se constituye lo siguiente, hay subordinación, es decir, él está siguiendo órdenes de alguien, está cumpliendo horario y está recibiendo salario, ¿listo? Eso constituye, digamos, de hecho, pues el contrato de trabajo y digamos que cualquier persona le puede evidenciar pues él puede demostrar que a pesar de no estar firmado, el contrato de trabajo se materializó. Y Ah, puede ok, ser perfecto, verbal y gracias. por escrito, y ese Ajá, se convierte en contrato a término indefinido, por no haber tenido no definido necesariamente, exacto, porque no como necesariamente. no le informaron periodo, el contrato automáticamente se constituye un contrato a término indefinido. Ujú. Entonces, para despedirlo de la empresa, primero le tienen que hacer exámenes como tal y lo tendrían que indemnizar. Exactamente, liquidarlo como si fuera un contrato a término indefinido. Ah, ok, Ujú. gracias. Con todo el gusto. No vaya a dejar perder ese caso y en el caso tal lo pone en conocimiento de la oficina del trabajo, para que no se vayan a dejar tumbar ahí. Sí, profe. Ujú. Sí, sí, muchas gracias. Con todo el gusto. Betsy Liliana, cuéntanos. Hola, profe. Hola, Hola. compañeros, ¿cómo están? Profe, imagínese que yo tengo un primo con un caso algo similar, sino de que eso ocurrió en una empresa de palma, Ajá. palma para la extracción de aceite. Él se encargaba de picar las hojas y echarlas a una máquina porque eso lo vuelve compost. Sí. En una de esas, el guante que usaba no le protegió cuando pasó el malayo y se cortó la mano. Ujú. Perdió la movilidad de 2 de sus dedos, indefinida, bueno, por un lapso de tiempo no fue a trabajar, lo pasaron a fisioterapia y el fisioterapeuta dijo de que iba a perder la movilidad en un 90%. A él exactamente la empresa le dio como tal 13 millones algo y le finalizó su contrato. Eso podría ser, o eso se debió hacer de esa manera. Pues mira, lo que pasa es que
el fisioterapeuta no califica, o sea, le terminaron el contrato y lo indemnizaron, es lo que entiendo, ¿cierto? Porque digamos que lo que debe de ocurrir, y eso es muy importante que ustedes lo tengan muchachos en cuenta, es que solamente las juntas de calificación de invalidez son las que califican el porcentaje de pérdida. Es decir, ese trabajador se accidenta, a él lo está cubriendo una ARL en ese momento. La ARL solicita, con el concepto del médico, solicita el porcentaje de calificación ante la Junta de Calificación. Es la única, digamos, institución en el país que puede hacer calificación. Entonces, se solicita a la Junta de Calificación, hay juntas de calificación locales y nacional. Y en función del porcentaje de pérdida, a mí me pagan, si es menor, por eso me parece raro que me digas que el 90%, o sea, puede que haya perdido el 90% de la movilidad pues, de su mano, pero en pérdida, digamos, de capacidad laboral, tuvo que haber sido muy por debajo del 50%, porque si no lo hubieran tenido que haber pensionado. Entonces a él lo indemnizan, lo que no sé es si el valor de la indemnización, eso no es. Ahí sí no, o sea, ahí lo que faltaría revisar es cuánto fue su porcentaje de pérdida calificado y si efectivamente sí tuvo concepto de calificación por una junta de calificación para que pueda ser legal o válido. O sea, junta más no médico legista solo. No, médico legista solo no. Los conceptos de calificación los da la Junta de Calificación local en primera instancia. Normalmente uno puede apelar, por ejemplo, los trabajadores a veces la mayoría consideran que eso es muy poquito, porque eso es muy poquita plata, ¿cierto? Por ejemplo, cuando es por debajo del 50, y entonces apelan y hay Junta de Calificación nacional. Pero digamos que desde la perspectiva laboral, por accidente de trabajo, los únicos que pueden calificar porcentaje de pérdida son las juntas de calificación y proviene, eso sí, proviene de un concepto médico, ¿cierto? O sea, el médico tratante es quien define, ¿cierto? Cuánto es la capacidad, no el porcentaje, dice cuál es el tipo de pérdida que tiene el trabajador. Y con esa información, listo, entonces le dice, vea, el médico dice, vea, es mano dominante, su porcentaje de movilidad es solamente del 10%, es decir, perdió su porcentaje de movilidad del 90%, no es recuperable con fisioterapia, ni hay ningún tratamiento médico alterno disponible para recuperar a ese trabajador. Entonces, entrega el concepto el médico. Eso llega a la junta, que también está conformada por médicos, y esos médicos con ese concepto que entrega el médico tratante dicen, ah, sí, bueno, entonces es mano dominante, tiene porcentaje de tanto, eso en el global del trabajador, recuerden que ahí lo que están evaluando ya es la capacidad completa del trabajador. Es decir, yo soy completico, yo valgo un 100%. De ese 100%, por haber perdido esta mano, ¿eso cuánto equivale? ¿Cierto? Por no poder mover esta mano para trabajar, ¿eso en porcentaje cuánto equivale? Ah, es el 40%. Ah, entonces como es el 40%, yo le pago por haber perdido esa capacidad y usted puede seguir trabajando. ¿Listo? Ya con un porcentaje disminuido al 60%. Entonces, digamos que ahí ese es el deber ser, o sea, así deben ser los procesos, digamos, de calificación. Y cuando ya son los porcentajes son mayores al 50%, entonces ya a ese trabajador lo pensionan. Y ya la pensión, pues ya es un tema de proporcionalidad en función a lo que se ha pagado, cuánto es el porcentaje. Siempre mínimo va a ser un salario mínimo. Eso es, digamos, como lo mínimo que le deben garantizar al trabajador. Este tema es un tema, digamos, bastante, tiene mucho de largo y de ancho el tema de restricciones y recomendaciones, es un tema bastante, no soy experta, o sea, lo digo desde lo que me ha tocado manejar y desde lo que yo conozco, muy chévere que pudiéramos tener un médico laboral, ojalá de junta de calificación, porque saben muchísimo y uno les entiende muchísimo en esos procesos de calificación, entonces es chévere, o sea, es uno de los temas bacanos para ampliar y que a uno le ayuda mucho a entender, digamos, ese tema de manejo en el tema de pérdidas de capacidad laboral sobre todo, que es un tema, digamos, como un poco complejo. A lo que nosotros debemos trabajar es a que eso no llegue a pasar, ¿listo? Eso es, digamos, lo que no queremos, que eso pase. Bueno, siguiendo aquí en los requisitos, está el tema de los reportes de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, ¿listo? En ese tema de reporte de accidentes de trabajo, muy importante muchachos, y eso es
súper útil que ustedes se tengan eso en la mente, ¿cierto? Todo evento, genere o no genere lesión, debe ser reportado. Eso es súper importante. ¿Listo? Si el evento genera lesión, es decir, me corté, me aporrié, me golpeé, se me puso rojo, se me hinchó, ¿listo? Eso es un accidente de trabajo. Entonces, si no me pasó nada, eso es un incidente, ¿cierto? Entonces, digamos, la diferencia es, si no me pasó nada, me caí, pero no hubo lesión, no me aporrié, no me duele nada, no se me hinchó nada, no me golpeé, sí, solamente el golpe, eso es un incidente. Pero si hubo algún tipo de lesión, se cortó, le salió sangre, se le formó un hematoma, ¿listo? Ya ahí hubo lesión, entonces ahí ya es accidente. Ahora, hay accidentes de trabajo con y sin incapacidad. ¿Listo? Entonces, resulta que, entonces, ojo con esto, todos los eventos los deben reportar los trabajadores. A usted le deben reportar como responsable de seguridad y salud en el trabajo, o pues al que corresponda dentro de la empresa, le deben reportar mínimo al jefe inmediato, ¿cierto? Es el primero al que le deben de decir que le pasó un evento, ¿cierto? Con o sin lesión, ¿cierto? Entonces, lo que les haya pasado. Ahora, usted como empresa, y eso es muy importante, muchachos, que lo aprendan a manejar. Usted como empresa, ojo con esto, usted puede manejar la situación. Entonces, si su trabajador requiere atención médica que no es posible darle en la empresa, te supóngase, su trabajador se cayó, se fracturó y tiene el pie doblado. Pues ahí por más que usted sepa de inmovilizar, de no sé qué, a ese muchacho hay que mandarlo a la clínica porque hay que tomarle rayos X, muy probablemente está fracturado, lo tienen que inmovilizar, operarlo, no sabemos, ¿cierto? Entonces, ese muchacho sí o sí requiere atención médica. Entonces, usted sí o sí ese evento se lo tiene que reportar a la ARL para que se lo puedan atender, para que al muchacho lo puedan atender, ¿cierto? O a la persona que se accidentó. Pero si resulta que lo que pasó es que su muchacho se cortó, listo, entonces, estaba no sé qué, tan, me corté. Y la herida se ve como superficial, usted le hace los primeros auxilios, la herida queda limpia, no sigue sangrando, no sé qué. Pues sí, fue un accidente de trabajo con lesión, pero no necesitó mandarlo donde el médico. Es decir, usted fue capaz con recursos propios de atenderlo. Ese evento se contabiliza dentro de las estadísticas pero no se reporta a la ARL. ¿Cuándo reportaría usted ese evento a la ARL? Entonces miren que es súper importante porque usted tiene 2 días hábiles, usted tiene hasta 2 días hábiles para reportarle a la ARL ese evento. ¿Eso cuándo lo hace? Ese trabajador al que usted le hizo, ¿cierto? Se cortó, usted le hizo los primeros auxilios, tal, parece que está bien, usted, listo, le dice, igual se va a ir para la casa, no sé qué. Mañana miramos cómo sigue y en caso de que requiera atención médica, nos vamos para donde el médico. En ese momento ya usted lo reporta, pero usted tiene, digamos, el histórico ahí de cuándo ocurrió el evento, cómo ocurrió, pero usted tiene hasta 2 días hábiles para manejar el reporte ante la ARL, porque las ARL castigan demasiado, muchachos, en el tema de reporte de accidentes. Entonces hay eventos que usted puede manejar internamente que no necesariamente tiene que reportarle a la ARL, eso es muy importante, pero sí los debe contabilizar y llevar el registro dentro de las estadísticas de accidentalidad. Nevis, cuéntame. Hola, buenas noches. Profe, yo tengo una duda. Lo que pasa es que yo hace 15 días tuve un accidente de tránsito y en ese momento estoy incapacitada, ¿cierto? Resulta que a mí pues la incapacidad al parecer se me va a ir muy larga porque tengo una afectación muy grande en la rodilla. Yo estuve preguntando, no sé pues si la persona tenía conocimiento, pues ya después de los 6 meses de yo estar incapacitada, yo siempre o no me paga mi sueldo. Yo sé que en este momento solamente me llega como el 70 o el 75%, pero que después de los 6 meses ya no me sigue llegando el sueldo. No sé si es verdad. Pero ven, fue accidente de tránsito normalito, pues por SOAT, Sí, el normalito. sí, por SOAT. Bueno, listo. Ajá. Entonces digamos que eso tiene un agotamiento, ¿cierto? Eso tiene una cobertura de agotamiento y eso es falso, ¿cierto? Entonces digamos que a ti te van a seguir pagando el 66.6%, 7% de tu sueldo, ¿cierto? Y ojo que te tienen que garantizar el mínimo, ¿cierto? Entonces si te ganas el mínimo, te vas a seguir pagando el mínimo, no te pueden bajar más del mínimo. Tienen que garantizarte el mínimo vital, ¿listo? Si ganas un poquito más, ahí sí te hacen la proporción.
Ahora, listo, lo del tema de lo de los 6 meses, ¿cierto? Eso es falso, porque eso es antiagotamiento del SOAT. El SOAT responde hasta que se acaba la cobertura. Si se acaba la cobertura del SOAT, la EPS tiene que responder. Entonces no te preocupes por eso. Ah, ok, profe, Listo, y muchísimas no es que la gracias. empresa está pagando, o sea, la empresa está haciendo el recobro de la incapacidad. O sea, ellos no están asumiendo absolutamente nada, eso es mentiras, ¿cierto? Digamos que ellos lo que están haciendo es el recobro de la incapacidad y lo que cambia es quién está haciendo el pago. Si lo está haciendo el pago el SOAT y ante agotamiento del SOAT, entra a hacer cobertura la EPS. Entonces digamos que no hay de qué preocuparse. Ah, listo, Ok, gracias. con gusto. Sí, acá dice Laura Milena que solamente le pueden quitar el auxilio de transporte, exacto, pero el mínimo te lo tienen que garantizar, no te pueden pagar menos del mínimo. ¿Listo? Ese es el mínimo vital Ese es el mínimo vital. y ese es el fuero de incapacidad. Eso sí. Si te ganas más, ahí sí, si te ganas más y restándole el porcentaje, te da que ganas más del mínimo vital, ahí sí te descuentan, ¿cierto? Juan Esteban, Gracias. cuéntame. Hola y a todos, ¿cómo están? Dos cositas. Con relación a la parte en el tema en que íbamos, lo que no se reporta es lo que las empresas cuentan como incidente de trabajo. O tú también lo puedes contabilizar como accidente, pero un accidente Debe. sin incapacidad. Listo, gracias, profe. Y con respecto a lo que decía la compañera, de pronto, la persona que hizo el comentario de los 6 meses hacía referencia a que a los 6 meses ya no es la EPS la que responde por la incapacidad, sino el fondo de pensiones. Bueno. Porque está por ese lado que iba el comentario y la pregunta. Ok. Después de los 180 Los días. 180 días continuos. Ojo que tienen que ser continuos. Y Juan Carlos. Ahí, por lo anterior, estaba hablando con el reporte de accidentes a la ARL que mencionaba que la ARL castiga. ¿Cómo sería ese castigo de la ARL que mencionaba ahí la profe? Lo que pasa es que, mira, las ARL se fijan mucho en el reporte de incapacidades, ¿cierto? En el reporte de accidentes, ¿cierto? Entonces, digamos que entre más eventos tengas tú reportados ante la ARL, ¿cierto? Entonces, el índice de accidentalidad ante la ARL te va a afectar, ¿listo? Entonces, en la estadística de medición con la ARL, ¿listo? Así no te haya generado días de incapacidad el evento, te cuenta como accidente de trabajo ante la ARL. Entonces, en el indicador de accidentalidad, te castiga, digamos, y ellos, digamos, eso no es de manejo de todo el mundo, pero digamos, las ARLs tienen, digamos, programas, por ejemplo, usted dice, ay, pero aquel, ¿por qué le dan tanto y a mí no me dan nada? ¿Cierto? Entonces, dentro de los programas de, digamos, de manejo de las ARLs, esas empresas que tienen estadísticas de accidentalidad muy altos, ellos soportan entonces, ¿cierto? Que eso consume más recursos y por ende tiene menos porcentaje de retribución en actividades de promoción y prevención. Entonces, eso es de manejo con ellos. Entonces, por eso es que no todo se debe reportar a la ARL. Si yo lo puedo manejar, listo, es mejor que lo manejen como evento interno y simplemente, ¿cierto? Solamente reportar aquello que realmente requiera atención médica por parte de un prestador de servicios. Es un tema básicamente, Juan, de manejo de Gracias, profe. retribución. Pues, cuando uno es muy chiquito, pues ante la ARL, pues eso no tiene mucha significancia porque igual no le dan a uno nada. Pero cuando uno ya tiene, digamos que unos aportes un poquito más significativos y uno quiere que la ARL le devuelva más en actividades de promoción y prevención, que es lo que uno busca, es lo que quiere, que la ARL haga capacitaciones, haga inspecciones, haga planes de intervención con usted, es decir, que esté ahí en el tema preventivo. Pero cuando usted tiene muchos eventos, ellos justifican que se están gastando su bolsita de aportes en esos eventos, ¿cierto? Entonces, digamos que tener eso ahí afecta el indicador de accidentalidad ante la ARL, que es uno de los indicadores con los cuales se van a medir en el tema de porcentaje de retribución en actividades de promoción y prevención. Listo. Entonces, súper importante hacer ese reporte de accidentes. Gracias, profe. Con todo el gusto, Juan. Ojo con esto, muchachos. Debo de tener, y yo siempre se los recomiendo, internamente debo tener un formato de reporte de eventos, tanto incidentes como accidentes. Eso es un formato interno mío
donde yo voy a recopilar toda la información de todos los eventos que me ocurren. Y adicionalmente, aquellos que le reporte a la ARL, entonces van a tener FURAT, que es el formato único de reporte de accidentes de trabajo, y cuando es enfermedad laboral se llama FUREP, que es el formato único de reporte de enfermedad laboral. Entonces, eso, digamos, ese sí es un tema aparte, pero digamos que el de más fácil manejo, que es el del FURAT, entonces, siempre formato interno, porque ahí es donde usted ahí es donde usted va a tener toda la información y con eso usted se va a poder jugar para cuando necesite reportar después de, por ejemplo, al otro día. Usted le tomó la versión ayer que ocurrió el evento al trabajador en su formato interno, toda la información, y en el momento en que al otro día, por ejemplo, necesite reportar el evento, usted simplemente con esa misma información llena la información en la ARL y tiene los dos documentos, el formato interno y el FURAT. Súper importante tener esos dos ahí diferenciados. Hay que investigar los eventos, entonces por ley, incluso recuerden, se investiga todo, incidentes, accidentes y las enfermedades laborales también hay que investigarlas. Entonces, esos eventos todos, los que con y sin lesión, con y sin días de incapacidad, todos, absolutamente todos los eventos hay que investigarlos. Esos eventos hay que investigarlos con la participación del Comité Paritario de Seguridad en el Trabajo, mínimo un participante del COPAS debe de haber, y pues obviamente, producto de la investigación de esos eventos, surgen unos planes de mejora, unos planes de intervención que responden a las causas que generaron el evento. Entonces yo tengo que intervenir o demostrar gestión con esas causas que me generaron esos accidentes. Entonces, junto con la investigación, también va el plan de acción resultado de esa investigación. Que había que hacer una capacitación, hay que hacer la capacitación. Que hay que hacer un estándar, hay que hacer el estándar. Que hay que comprar tal cosa. Entonces esas acciones de mejora que surgen de esa investigación deben soportarse y deben quedar ejecutadas, no se pueden quedar abiertas las investigaciones. ¿Sí? Y ojo con esto, muchachos, muy importante, todos, investiguen todos los eventos. Eso, digamos, en otro taller que trabajemos o en la asignatura de investigación de accidentes, eso tiene muchos elementos que aportan al sistema de gestión, entonces hay que tratar de tener todo eso muy bien investigado y que los planes de mejora efectivamente sí se ejecuten y respondan a las causas básicas resultado de la investigación de esos accidentes. Recuerdan que en el otro decía medidas de prevención e intervención de los riesgos prioritarios. Acá están discriminadas en dos aspectos fundamentales. Uno es el tema de mantenimiento y otro es el tema de la entrega de elementos de protección personal. Entonces, mi organización debe garantizar que tengo un plan de mantenimiento periódico, ojalá preventivo y no correctivo, ¿cierto? Los planes de mantenimiento deben ser siempre preventivos. ¿De qué? Tanto de instalaciones, equipos, máquinas y herramientas. ¿Cómo así? De instalaciones, yo tengo que garantizar mantenimiento de fachadas, techos, pisos, paredes, escaleras. Entonces, eso son instalaciones. Entonces, tengo que tener un plan de mantenimiento que me incluya esos elementos. De los equipos, todos mis equipos deberían tener un plan de mantenimiento, más si esos equipos generan exposición a riesgos de mis trabajadores. Entonces yo manejo pulidoras, manejo sierras, manejo sinfín, manejo canteadoras. Todos esos equipos deben tener un plan de mantenimiento, ojalá preventivo, repito, es decir, antes de que el equipo se dañe, porque eso me garantiza que el equipo está funcionando en óptimas condiciones. Incluso las herramientas, usted me dice, profe, ¿cómo así que las herramientas? ¿Sí? Incluso las herramientas manuales requieren mantenimiento. Un martillo con un mango deteriorado le puede generar a usted un accidente de trabajo grave. Entonces usted tiene que hacerle un programa de inspecciones incluso a las herramientas manuales. Unas tijeras, ¿cierto? Que no corten, listo. Usted las hace que corte y cuando corta le cortaron fue la mano. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Hasta las herramientas manuales necesitan de un programa de mantenimiento preventivo. ¿Listo? Y la entrega de los elementos de protección personal, no es solamente la entrega del elemento, sino la capacitación en el uso y la limpieza y la reposición de esos elementos de protección personal. Entonces, siempre, muchachos, hay que tener dentro de los planes de capacitación, hay que tener acciones enfocadas a capacitar a los trabajadores en el adecuado uso de esos elementos de protección personal. ¿Listo? Para garantizar que los utilicen de forma adecuada, que no sean entregados por entregados, sino que efectivamente haya unas buenas capacitaciones.
Está el tema de emergencias, ¿cierto? Es un tema, digamos que eso para mí debería existir en todas las organizaciones, incluso usted en su casa debería tener previsto un plan de emergencias, ¿cierto? Si en su casa hay un terremoto, usted, ¿dónde están los elementos básicos? Si en el municipio donde usted vive pasa algo, usted tiene un punto de encuentro definido con su familia, ¿sí? Cosas tan básicas como esas, eso aplica hasta para la familia, para la vida propia. Entonces, aún más a nivel de organización. Entonces está el plan de emergencias, que se llama plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, incluso ha tomado otra connotación, plan de gestión y prevención de riesgos de desastres, ya hoy se llaman así. Entonces hay que tenerlos, hay que diseñarlos, ¿cierto? Y hay que tenerlos implementados, ¿cierto? No solamente documentados, sino que también hay que implementarlos. Y esos planes de emergencia se soportan con las acciones que hace la brigada de emergencias. Y las brigadas de emergencias se enfocan en labores de primeros auxilios, incendios y evacuación. Es su primer foco. Y brigadas de emergencia mucho más especializadas se enfocan en algunos procedimientos operativos normalizados mucho más, digamos, más estandarizados. Por ejemplo, una empresa que tenga manejo, por ejemplo, de amoníaco, puede incluso llegar a entrenar a su brigada de emergencia para cómo controlar una fuga de amoníaco, ¿cierto? Pues entonces ya eso son brigadas un poco más estructuradas, un poco más, digamos, más formadas, que tienen manejo de ciertos, digamos, protocolos operativos que ellos aprenden a implementar para ciertas emergencias que pueden generarse también dentro de la organización. Entonces, brigadas de emergencia conformadas, entrenadas, ¿cierto? Para los riesgos específicos que se pueden materializar en la organización, desde la perspectiva de desastres, ¿cierto? Y adicionalmente, entonces está el tema de la revisión por la alta dirección, que es una revisión que se hace en conjunto con la gerencia de la compañía, en la cual se muestran anualmente los avances en materia de seguridad y salud en el trabajo, se identifican cuáles son las falencias que se han tenido, ¿cierto? Y pues digamos que quedan como esos compromisos, tanto por parte del ejecutor como del dueño del negocio, de pues si ya nos falta poder hacer esto, no hemos podido avanzar en esto por falta de recursos o por falta de disponibilidad de tiempo del personal, ¿cierto? Entonces ahí se lleva a gerencia y es la forma de retroalimentar. Recuerden que finalmente esto es responsabilidad de la gerencia, ¿cierto? Es, digamos, la forma de usted retroalimentar esos porcentajes de avance en cumplimiento y, digamos, de que el gerente también o la gerencia de la organización conozca, ¿cierto?, en qué estado se encuentra su sistema de gestión. Y normalmente se hace finalizando el año a principios del año. Entonces, normalmente en estas épocas son buenas épocas para hacer esas revisiones con gerencia de los planes de trabajo ejecutados en el año inmediatamente anterior. Chicos, esos nos dio hasta los 21, ¿cierto? Nos quedarían faltando los otros 19 de los 60 estándares que tenemos. Como les decía, la idea es que durante este semestre que va a iniciar podamos seguir avanzando en este tema en el taller, es como digamos como para conectar y para que ustedes vayan teniendo un poco más de herramientas y de información y poder profundizar en algunos de los aspectos que hemos venido mirando. Y súper importante entonces, que ojalá, ¿cierto? Pues ustedes participen, si promovemos estos talleres, participen de los espacios, hagan pues a sus compañeros invitación para que también se vinculen y pues espero de verdad poderlos seguir acompañando en este tipo de espacios para que ustedes puedan seguir teniendo muchos más encuentros diferentes a la cátedra cotidiana. No sé si de pronto alguno tenga alguna duda, alguna pregunta hasta el momento, algo que quieran comentar. Decir que ha sido muy difícil ingresar a los TAC, porque resulta que uno se suscribe al canal de la universidad e ingresa y ahí no se visualiza. Se visualiza uno de un TAC del profe Juan Carlos, pero los
no se pueden visualizar, a no ser que tenga uno el link que usted nos da. Desde su link, sí, pero cuando ingresa alguien de la, así pues, común y corriente, no se visualizan fácilmente. Ok. Entonces, que no ha podido ver estos Ujú. y pues los pasados dudas y tampoco pudo ingresar. Lo voy a dejar acá en las observaciones.